Está Enrique Zuleta Puceiro, siempre es un Enrique, placer tenerte en ¿cómo va? el análisis político. Está Martín ¿Qué Tetaz tal? ¿Cómo está? en su doble rol de diputado nacional y de economista, uno de los sí. más brillantes. Así que nos va a ayudar en un día súper caliente en materia financiera. Arrancamos por vos, Enrique. El gobierno en esta encrucijada y elige reunirse con los propios, reunirse de cara a la campaña, reunirse con sus influencers, comunicadores, tiktokeros, tuiteros, etcétera. Bueno, ¿Está bien o está mal Lo esto? preocupante es que se crea que hay un problema comunicacional. Sí, ahí está. Ha votado el 63% del padrón. Es impensable un cambio, una vuelta de campana. Hay viajes que son muy importantes. El domingo Milei tiene que ir a Córdoba. Sí. Si Milei no va a Córdoba, ese es un mensaje que equivale a todas las campañas políticas. Si él no va a Córdoba el domingo. Sí, está recontranunciada su Estamos presencia. hablando de Córdoba, que es uno de los pocos Sí. distritos donde puede haber alguna posibilidad de revertir esto. En el resto, lo que va a votar la gente, como ha votado en las elecciones intermedias, en este momento es mucho más importante la discusión de los ATN, por ejemplo. Porque es una discusión interesante. Se vota, para recordarles, Claro. los ATN es un 1% de la masa coparticipable que queda para el Ministerio del Interior para distribuir según unos criterios que son muy opinables y discutibles. Sí, discrecionales. Tienen que ver con la emergencia, son discrecionales. Entonces, eso va a equivaler más o menos que la parte de la masa coparticipable de la nación va a subir a 42,7, va a subir un poquito, y va a subir también la provincial. Claro. Si miramos la cosa desde el punto de vista de las finanzas públicas, no quiero hablar estando Tetaz en la mesa, me parece que les conviene a los dos que baje un poco la discrecionalidad y que tanto el Tesoro Nacional como las provincias tengan seguro ese 1% y desaparezca de la política, sobre todo en este periodo que viene ahora tan difícil y tan complicado, creo que es un hecho importante. Lo más importante es que demuestra que se puede cambiar la coparticipación, porque eso es coparticipación, con una ley que no requiere la unanimidad de todas las provincias. Es un signo institucional interesantísimo de cara a la reforma que hay que hacer del sistema de Ahí coparticipación. volvemos, Enrique, por supuesto, al tema ATN. Ahora, Martín, es una jornada súper caliente en materia económica. A ver, económicamente, para la gente que nos ve hasta ahora, incluso pienso mucho en los comerciantes, en las pymes, ¿qué está leyendo el mercado? ¿Qué está diciendo con estos números que vemos, con un riesgo país a 1.400, con un dólar blue? Facu, se juntaron el hambre y las ganas de comer, porque hace no mucho, en enero, febrero, este mismo gobierno, con el mismo Congreso, misma situación política, entre comillas, tenía 560 puntos de riesgo país y un dólar absolutamente controlado. ¿Cuándo dijiste? En enero. En enero. Fines de enero, en realidad ya casi febrero. Un riesgo país de 560 puntos y un dólar más que controlado en 1100, con algunos pensando que por ahí iba para abajo, que tenía alguna chance el dólar, si se salía del cepo, no solamente de no irse arriba de los 1100, sino algunos decían ir a 900, el propio gobierno, ¿no? ¿Qué falló entonces, Martín, Bueno, para esto? falló la política económica del gobierno. De ahí en adelante la política económica fue errática del gobierno, particularmente la política monetaria fue muy mala, temas técnicos con los cuales no quiero entrar en el tema técnico, pero todo el mundo sabe que digamos, el gobierno utilizaba un instrumento que eran las famosas LEFI para manejar la liquidez del mercado. Lo cambió, nadie entiende por qué, en el medio del ciclo político. Le generó un problema tremendo a los bancos se quedaron sin instrumento de liquidez y empezaron a usar el dólar, las cauciones, otros mecanismos alternativos. Eso rompió el esquema de tasas de interés, te mandó las tasas al 80% y te enfrió la economía. Y como la economía se clavó y está en el mismo nivel de actividad que había en el mes de enero, febrero de este año, o sea, esencialmente, Facundo, hace 7 meses que la economía está parada, eso repercutió también electoralmente. Y adicionalmente el gobierno perdió el control político. Este es el mismo Congreso que con 141 votos votó la ley Bases. Totalmente. De 141 a 67 que mostraste vos recién en la pantalla. De 141 a 67 perdiste más de la mitad de los apoyos políticos. ¿Y eso, Martín, qué es? ¿Es falta de muñeca política? Absolutamente. ¿Es falta no, es una de... tragedia política, no es falta de muñeca política. Es una tragedia. Falta de muñeca política es que vos pierdas 10 apoyos. No que vos pierdas la mitad de los apoyos que tenías en el Congreso. Si vos estabas hace pocos meses con 141 votos dentro del Congreso de diputados y ahora tenés 67, es que vos elegiste una construcción política errada. Si el gobierno erró en la economía y erró en la política desde febrero sin parar. Y entonces lo está pagando con el resultado electoral malo, lo está pagando con el Senado, ya lo sabíamos, en contra, eso no es ninguna novedad, pero ahora lo está pagando también con diputados en contra. Entonces,
El gobierno ha perdido el control político, elección propia. El gobierno pensó, se envalentonó con esa situación que te describíamos de enero, febrero, el riesgo país muy controlado, el dólar muy controlado, la confianza de los consumidores que mide Ditela arriba de 45 puntos y por lo tanto el gobierno yendo a hacer una elección nacional de 40 puntos promedio. Entonces rompió todos los lazos que había construido con la política. Empezó a enfrentar a la política, es decir, tomó la decisión de cortar todos los puentes de la política. Pero también eligió mal las batallas, porque vos comparabas con Ley Bases, ¿no? Que bueno, fue el primer pedido, el pedido de el puntapié inicial de una nueva gestión, lo cual siempre predispone un poco mejor, porque está en el interés de todo, que la cosa más o menos camine. Y también la Ley Bases salió un poco edulcorada respecto de la propuesta inicial. Ahora, las batallas que propuso son batallas, digamos, imposible, porque es el financiamiento de la universidad pública, claro, es el financiamiento de la salud pediátrica y es la discapacidad. Entonces eran también batallas que vos decís, ¿valía la pena librarlas en términos de equilibrio fiscal? Pero además sin apoyo político, o sea, ya había perdido el apoyo político, entonces fue una guerra sin soldados. Ahí está. Es decir, había perdido la mitad de los soldados, fue una guerra sin soldados. Pensá vos que Bases, yo soy bastante una visión distinta de Bases. Bases, el gobierno sacó una gran ley. 37 diputados y 7 senadores. Pero lo que yo decía es concedió en el medio. Bueno, lógicamente tiene que conceder algo porque, está bien, es lo lógico. Por ejemplo, no tenía reforma laboral la Ley Bases original. Salió mejor, la Ley Bases salió con una reforma laboral a instancia de la UCR, tiene un montón de modificaciones, salió una gran reforma, que es mucho más de lo que cualquier gobierno cuando inicia su mandato consigue en materia de transformación. Más con esa debilidad parlamentaria, eso se lo marcó bien el mercado, llega bien. Ahora, quiero... Enero, febrero la economía, bien, la política, bien. Sí. Entonces, enero y febrero, Martín, es como hablar de hace 20 años en Argentina. 7 meses, chicos. ¿Qué pasó en los últimos 7 meses? Bueno, pero ahí quiero profundizar, porque usaste una palabra, dijiste es una tragedia política, digo, con toda la carga que eso significa, porque pasar de 141 en la ley base a 60 verdaderamente es un... Ahora, ¿tenés una hipótesis de qué pasó? ¿Es un presidente al que le cuesta... Porque el diálogo le costó siempre, claro. Digamos, tampoco es que Milei se convirtió en un intransigente. Claro, se lo comió el personaje, porque, claro. A ver, hay que reconocer algo, Martín, con este personaje y con este dogmático y con estas formas, llegó hasta acá. Absolutamente. Entonces, ¿cómo haces? Por eso separemos, Facundo, lo que vos ves, lo que sale hacia afuera, la actitud del perro que ladra. Cuando se abre la reja, el perro que ladraba ya no ladra tanto. Entonces el mismo presidente tuvo una actitud cuando arrancó su mandato. Por ejemplo, la restitución del impuesto a las ganancias, pactada con los gobernadores. Él mismo lo dijo. Yo en realidad no quería hacer esta restitución. Sí, aún contra su propio voto cuando era legislador. De 2 meses antes. Lo hice porque fue el acuerdo lo que me pidieron los gobernadores. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? Que él tenía una predisposición a conversar con los gobernadores, a negociar bases, a negociar ganancias, a negociar paquete fiscal, a negociar una serie de cosas y la relación se rompió con los gobernadores. Entonces rompió la relación con los gobernadores, rompió con los propios. ¿Por qué? Tuvo problemas con el propio bloque. ¿Por qué? Escúchame, gente que, por ejemplo, te pongo un caso en Senado. El caso de Luis Juez. Sí. En Senado, ¿no? Luis Juez, que había mostrado una voluntad de apoyo inclaudicable. Luis Juez le dice, mira, en el tema de discapacidad no. En el tema de discapacidad no. No solo el gobierno tiene la incapacidad de leer esto que decía Marina recién, hay 2 o 3 temas sensibles que además presupuestariamente son los menos importantes. Porque vamos a decir la verdad, sincerémonos. ¿Cuánto es? El tema presupuestario más importante de todos los universidades. Jubilados. Jubilados. Y en ese gobierno lo consiguió resistir el veto en jubilados. Consiguió eso. Entonces, lo que podría haber significado que el mercado realmente le dijera, che, perdiste fiscalmente tu situación de equilibrio fiscal, no ocurrió. Eso no ocurrió. O sea, el gobierno, esencialmente lo más importante del resto del paquete era universidades de ayer, es 0,2 del PBI. O sea, vos hace 2 meses te jactabas de que habías reducido 15 puntos del PBI de déficit fiscal. Ahora no podés llorar por 0,2. Ahora, Martín, no se le puede caer el gobierno porque... Voy a la repregunta, es muy interesante el Enrique. análisis y quiero sumarlo. Enrique, yo voy a volver a preguntar, ¿qué hipótesis tenemos de este diagnóstico que acabas de hacer? Que lo venimos con Enrique trabajando. Sí, obvio. ¿Usted tiene, Enrique, alguna hipótesis? Yo tengo una hipótesis muy diferente. ¿Cómo se puede pasar de 141 de apoyo a 60? Tengo una hipótesis muy diferente. O sea, en el esquema político de Milei es fundamental la destrucción del PRO. Y lo destruyó. Y es fundamental la neutralización y la destrucción del radicalismo. Eso ocurrió.
Y eso ha fragmentado Destruir y ha aliados. descompuesto. pero Pero eso es Trump, eso es este esquema político, pasa sobre la base de ese nido de ratas cerrarlo. Voy a terminar con ello. En ningún momento Milei demostró ninguna Pero eso tendría un voluntad de sentido discutir nada. estratégico si lográs pintarlos de Bueno, violeta y escuchen, alinearlos, pero no lo logró. Escúchenlo. No, ¿por qué no lo logró? Bueno, en sistema político, porque el sistema político es muy fuerte. Este es un sistema que funciona, que produce elecciones, lo vimos el domingo pasado, y ese sistema tiene fuerzas políticas, ya no partidos, muy consolidados, tiene provincias, tiene economía que funciona, booming, de la Quiaca a Tierra del Fuego en todos los sectores. Hay que ver lo que fue el oil and gas esta semana pasada, sí, la mejor claro. en 15 años. Sí. Esto funciona, no está postrado. Pasa que en la hipótesis del gobierno funciona como cajas. En el gobierno tema cree- económico, el en el gobierno tema cree que el económico-financiero, sistema político son cajas. en el tema económico-financiero hay un error de base que se lo mostraron los propios aliados cuando se fueran del gobierno. El caso fundamental que estos días se está convirtiendo es el de Cotani, donde Cotani explica no solo el error técnico y Expliquemos teórico. que Cotani, Enrique, por las dudas que alguno Se no va de sepa, ese ministro de Economía y le Exactamente. plantea eso que ustedes plantean en ese plan económico, esa idea de la dolarización endógena es rotundamente falsa. Explíquenlo, escríbanlo, no pudieron. Somos unos traders, somos campeones, nosotros vamos a recomponer, no te preocupes, que es lo que están diciendo hoy, ¿no es cierto? Tenemos 20.000 millones de dólares, ¿Y a usted que le preocupa- vengan, los esperamos. ¿Le preocupa que las actitudes sigan siendo, Creo como que decía Novarecio? hay errores de base. En cuanto al Congreso, el Congreso se equivocó en eso seriamente. Pensar que se podía articular un acuerdo sobre el tema, sobre todos los temas. La ley de bases es una ley no solo inconstitucional, que sería un problema de los juristas, sino también es una ley de bases rotundamente equivocada. Ningún tema de la ley de bases funcionó. Todos son inconstitucionales, todos quedaron paralizados. Si no hay reforma laboral, no hay reforma provisional. Y si no hay reforma provisional, no hay equilibrio fiscal. Y la reforma laboral no funcionó ni hay ninguna posibilidad que funcione. No hay ningún documento que nos explique cuál es la reforma laboral. Sin embargo, los señores diputados y señores senadores, en una ofrenda a la continuidad de la democracia y hacer el esfuerzo de no ser ellos los responsables, concedieron. Bueno, ese periodo de emergencia que duró un año terminó porque las reformas que prometió la ley de base no se pudieron hacer y hay la sospecha que tampoco hay mucha voluntad de hacerlo. Eso es lo que pasa. Ahora, Milei no es un hombre que se equivoca ni nada, es un hombre que tiene ideas políticas muy firmes, no son muy diferentes a las de Trump, incluso admira a una serie de países que están haciendo lo mismo. Lo que pasa es que la Argentina es diferente. El sistema democrático funciona. Se vota cada 2 años, afortunadamente, y a los 2 años hace un juicio de residencia terminante. Y eso obliga a las fuerzas políticas a dejarse de discutir internamente, consolidar los partidos, porque no hay buen gobierno si no hay buena oposición. Si la oposición está aterrorizada y buscando ventajas y sobrevivir. En el caso del radicalismo, por ejemplo, el radicalismo perdió todos los municipios. Hasta Tandil perdió, al mismo tiempo que los vecinalistas y los peronistas retuvieron todos los municipios en la provincia de Buenos Aires. No existe hoy, y porque son errores profundos políticos de no advertir el tipo de desafío que tenían delante. No creo que estemos ante otra cosa frente al despertar de un sueño o pesadilla que hay que hacerse. Ahora, llegamos acá y faltan 2 años más de gobierno. Sí. ¿Tiene chances, Martín, Enrique, lo abrimos para que lo pensemos? Tiene chances de relanzar el gobierno y en tal caso, ¿con qué narrativa, con qué ejes? Porque, Absolutamente, absolutamente. Yo no comparto la visión de Enrique. Creo que el acuerdo de la ley base mostró el camino. Vamos, en la ley bases mostró un camino donde el gobierno tuvo voluntad de diálogo, donde el gobierno cambió un montón de cosas, por más que en el relato decía, vamos por esto, no vamos por nada, finalmente cambió un montón de artículos, finalmente sacó bueno, por ejemplo, por mencionar un caso solo de acuerdo político, no con el radicalismo, sino con el peronismo. El gobierno, lo primero que sacó de la ley bases fue la reforma de la ley de azúcar, de beneficios al sector del azúcar en Tucumán. Y con eso, ¿qué consiguió? El apoyo de Jaldo, del gobernador tucumano, y del bloque de los diputados de Jaldo de Tucumán. Poco igual, Esto es comprar diputados, eso es ningún acuerdo. Déjame Esto es facilísimo. déjame cerrar la idea, Enrique, por favor. Entonces, ese fue un acuerdo muy concreto, muy claro lo que negociaron a cambio, muy claro que después el bloque de Independencia de los diputados de Jaldo votaron sistemáticamente con el gobierno durante un año entero. Entonces eso pasó, ya ocurrió eso, ya el gobierno mostró
cintura política, mostró capacidad de diálogo y mostró capacidad de construcción. Para comprar diputados. Los acuerdos son una cosa mucho más importante que comprar diputados. Luego, no, pero no es comprar diputados, es cambiar. No, es cambiar. Votos de los diputados. Se puede discutir. Yo estoy de acuerdo con que hubo casos porque son muy polémicos, como el caso del senador Cuader, sí, claro, que era un senador pinerista. Sí, que así terminó. Claro, ¿no? Lo que pasó además apareciendo con un montón de plata. En la frontera con Paraguay. Ahí admito el argumento de Enrique, me parece que sí, que por ahí el gobierno también, no sé si compró o no, lo verá la justicia. Pero es poco claro lo que pasó con Cuader. Pero lo que pasó en la Cámara de Diputados fue distinto. Lo que pasó en la Cámara de Diputados fue que el presidente negoció con los gobernadores. Con algunos directamente hizo un acuerdo político más amplio, implicó, insisto, que no hubiera, la libertad avanzaba hasta la frontera de Tucumán, se bajaban del caballo ahí, y el monopolio de la industria de azúcar que financia las campañas políticas de los tucumanos hace mucho tiempo, se mantuvo. Nosotros fuimos muy críticos de ese acuerdo político, pero lo hizo. Mostró un pragmatismo el presidente en el inicio de la discusión de la ley de bases, que aguantó ese pragmatismo durante un año negociando con los gobernadores un montón de cosas, y ese pragmatismo se rompió. Entonces el presidente pasó de una posición negociadora, no sé si negociaba él, lo hacía su jefe de gabinete o quién lo hacía, pero pasó de una posición negociadora a una posición beligerante. Y pasó a una posición beligerante donde fue quedando sin soldados. Entonces, en los últimos 7 meses... Y también cambió del otro lado, ¿no? Porque es verdad, el presidente reconoció que hubo como un exceso de exitismo. El exitismo nunca es buen consejero porque te montan la soberbia, pero también pensaba qué pasó del otro lado. Los gobernadores se dieron cuenta de que lo que estaba haciendo comprar diputados. Bueno. Que no había ninguna posibilidad. Que no era una alianza estratégica, era porque una cuestión casi mercenaria. Estos programas funcionan en muy pocos lugares. Hong Kong, Singapur, Chile. Pusimos el caso de Chile. Sí. En Chile funcionó porque había una dictadura de 16 años. Una dictadura muy férrea y después cuando una la dictadura se agotó, aquí se agotó en un año, vino la concertación. ¿Cómo en un año? No, aquí, entre enero y ahora, se agotó la fase en la cual uno viene con la ley de Baza. ¿Usted no comparó la dictadura de Pinochet? No, la discrecionalidad de un poder central que determina con una legislación habilitada que se llama Ley de Base. Es el proyecto de la calle Pou, un año duró también en Uruguay. En un año haces eso. Al año, lo explica Milton Friedman cuando le escribía a Reagan y le explicaba, al año eso se agota. Se termina. Chile duró 16 años. Fue, vino, cambió. Después que vino una concertación férrea, 20 años de concertación, y el programa funcionó. Aún así, hoy en Chile no hay constitución siquiera. Claro. Está explotando. Nuevamente, porque así no se construyen instituciones, no se consolida el Estado, ni se consolida la democracia. Bueno, se nos fue del gráfico. Poner a Venezuela en el gráfico hubiera implicado achicar demasiado el resto, pero está primera Venezuela, luego Argentina, y lo que ocurrió en las últimas horas es la inversión de puestos con Bolivia. Bolivia estaba por encima de la Argentina. Me quedo pensando y por debajo de Ecuador. En el análisis que hacía recién Enrique, comparando la historia reciente de Chile y Uruguay, donde están ubicados. Uruguay con 71 y Chile con... Y el enero que describía Tetaz, ¿cuánto dijiste en enero el riesgo país, Martín? 560 puntos. 560 puntos, hubiéramos estado por debajo de Ecuador, entre Ecuador y El Salvador, ¿no? Ya el número... Ahora, ninguno de esos países tiene 400.000 millones de dólares en el colchón. En el colchón banco. Ningún país tiene el nivel de atesoramiento. Esa es la Argentina. Ningún país en el mundo. Bueno, eso es desconfianza. No, no es desconfianza. Es una manera de concebir el desarrollo, de articular las instituciones, etc. Entonces, lo que pasa es que los banqueros lo saben. Cuando Guita Gopinath se va de vuelta a Harvard, dice, son irredimibles. No puedo más, me voy. Como se fue Lagarde. Ahora se fue la gerenta de la parte de evaluaciones turca, que no puedo mencionar el nombre porque es muy difícil. Nadie puede. Y dice, se han gastado 1.300 veces la cuota que tienen. Son los argentinos. ¿Qué dice Cotani en La Nación ayer? Dice, bueno, pero Toto, después de todo, es un gran trader, se las va a arreglar. Todo eso es cierto, pero era exactamente igual en enero. O sea, ninguna de las cosas que está marcando Enrique cambiaron de enero para acá. Había la esperanza de que la ley de base sirviera. Argentina tenía 400.000 millones de dólares debajo del colchón. Sí, los tenía en enero también. Argentina tenía la cuota pasada con el Fondo Monetario Internacional. Sí, la tenía en enero también. Es decir, no es que hay un cambio que vos digas que podría explicar esto. Lo único que puede explicar esto es que el gobierno erra la política económica. Desde la salida del cepo para acá, el último gran acierto del gobierno fue la salida del cepo,
desde la salida del cepo para acá el gobierno erra ¿Y ahí sistemáticamente qué la hizo política mal? económica. El tema de la licitación de letras, el Claro, tema claro, de absolutamente. no haber comprado reservas. Absolutamente ¿Qué cambió hizo mal? El gobierno tenía un modelo, lo voy a simplificar mucho para Sí, que se entienda. facilito. Tenía un modelo monetario donde se dice el dinero es endógeno, o sea, el gobierno le daba a la economía todos los pesos que la economía necesitaba. Si entonces el sistema financiero tenía más demanda de crédito, no renovaba letras del gobierno y entonces aparecía más liquidez en la calle para que los bancos pudieran prestarle a la gente y crecía la demanda de crédito y con eso se empujaba la actividad económica. Eso fue lo que ocurrió hasta esencialmente hace 4 meses atrás. Hace 4 meses atrás el gobierno abandona el esquema monetario que tenía y empieza a controlar agregados y dice: a partir de ahora voy a fijar la cantidad de dinero y voy a sacar todos los pesos que hay en la calle. Eso fue un cambio que no lo había pedido nadie, la economía venía bien, no había ninguna necesidad de hacer eso. Equivoca la política monetaria ahí, nadie entendió la política monetaria del gobierno desde ese momento. Aspirar Tenía una pesos. tesis, dijo, van a sacar los dólares del colchón, van a tener que pagar los impuestos con dólares. Sí. Vamos a hacer que saquen los Lo dólares. dijo Caputo cuando dijo ¿Qué es lo que pensó Caballo? que saquen los dólares del colchón y no los van desahorren. a sacar. Desde la época de Bernardino Rivadavia, el argentino no va a sacar los dólares del colchón. El canuto, el famoso Funcione canuto. como funcione el sistema. Han pasado ya Entonces varios no hay confianza gobiernos. en el sistema. No es confianza, tiene una visión de lo público y de lo ¿Y privado. qué se mezcló? ¿La falta de confianza en el sistema y la falta de confianza temas política? profundos, hay temas profundos. Lo institucional es una. La política es central. La desconfianza en la política, pero sobre todo, no hay ningún periodo en la Argentina en que no haya un atesoramiento constante del sector privado. Y una comprensión de gobierno tras gobierno de que está bien que la gente... Por ejemplo, jamás se le ocurría a nadie grabar con la renta financiera. No. Está grabada. No. Pero históricamente... Y vos grabás la renta financiera como en todos los países del Ahí mundo, sí hay lo un que hicimos en incentivo otros para lugares sacar los también. dólares del Te das colchón. cuenta que no hay colchones. Yo lo que creo es que... Porque pagás impuestos por el colchón. No, pero esa es una visión completamente errada. ¿No? El colchón no paga impuestos porque no puede grabar la base imponible que no tenés disponible. Justamente el colchón está fuera del sistema. Bueno, en Como el está resto del fuera mundo... sistema, el resto el resto del mundo está grabado. No, Se paga impuesto a la renta financiera. No, pero claro, pero lo que tenés, pagás impuestos sobre lo que vos tenés afuera, tenés en el sistema, no lo que tenés adentro del colchón. Si gano en lo un que tenés plazo fijo, pago un impuesto. Claro, pero vos acá en el plazo fijo te paga la inflación. Lo único que falta, que un Por plazo eso. fijo que te paga la inflación, vos encima le cobres. Si vos le cobrás arriba de la inflación a un tipo que ni siquiera tuvo ganancia real, Pues el dice que no resultado hay es que tal el tipo cosa se va al como colchón. renta financiera en un plazo fijo. El argentino se va sistemáticamente al colchón, justamente por eso, porque no han entendido la regla de cómo funcionan las finanzas en el mundo. Lo hace particularmente en épocas no inflacionarias como la actual. El colchón de hoy es mucho más grande que el colchón del mes de diciembre del año pasado, mucho más grande. Claro, pero porque hubo... Y no hay inflación. Porque no, desde que levantaron el cepo ocurrió eso. Sí hay inflación, sí, todavía hay inflación. La política monetaria del gobierno empezó a ser errática y cuando la política empieza a ser errática crece la demanda de dólares. Y luego hay una regla de oro en la economía argentina, que es dólar barato compro, dólar caro vendo. Esa es la regla histórica de siempre. Lo que pasa es que... ¿El argentino sacó los dólares del colchón? Sí, los sacó. ¿Cuándo sacó los dólares del colchón? En el 2003, en el 2004, en el 2005, porque el dólar estaba alto. ¿Cuándo acumula dólares en el colchón? Cuando el dólar está barato. ¿Ahora Siempre está que vos- barato o está Claro, alto? estaba barato. Ahora está barato. Todavía sigue estando relativamente 1100 barato. Pasa está en ningún barato. lugar de la tierra salvo en Rusia. Pero Todavía perdón, sigue estando Martín, relativamente porque barato. esto es algo que le importa mucho a la gente. Sí, claro. Digamos, ¿es barato o es caro el dólar? Casualmente Enrique mencionaba, todavía es relativamente barato. Para, te digo, es Enrique mencionaba el caso 1486 Banco Nación, Barato, caro 1515 respecto a el qué? libre. Esa es respecto a la pregunta. historia, respecto a dos variables claves. Respecto a la historia del tipo de cambio real en Argentina, está en niveles relativamente bajos. Por supuesto está un poco más alto de ¿Cuánto lo que... debiera estar? Eso lo define la libertad de mercado. Yo no puedo decir cuál es el valor que tiene que tener porque ¿Cuánto- el dólar futuro hoy que te está debería dando? estar en lo que está. Pero el dólar refleja, el dólar es la balanza. Está bien. Es como que vos me digas Sí, cuánto sí. debería marcar la balanza. Pero yo el te digo, futuro, decime ¿qué es? cuántos sanguchitos te comiste y yo te digo. Un montón, ¿Me sí. entendés lo que te quiero decir? Me Entonces, encanta, pero- ¿por qué la balanza hoy da 1485? Sí. Esa es la balanza. La balanza da 1485 ¿Y por qué el blue como se resultado disparó de a los errores de la política 1515? económica. ¿Por Más de qué? 1515 no puede pasar ¿Por qué el por Blue la banda. no cree en el 1486 y vende a 1515? Porque siempre tenés alguna informalidad. El tipo que compra en el Blue no puede comprar en el formal, entonces es Eso plata se negra, encarece, como decía claro. Enrique recién. Y Ahora, es el muy poca la futuro que te diferencia. está dando, María, ¿qué es? María, El precio- 1485 el oficial.
1.515 el dólar paralelo es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo, no es diferencia, es 0,1%. Bueno, no es diferencia. 400.000 millones no son plata negra, están en la estadística, están en la estadística del Están en INDEC, negro, del Banco están Central. fuera del sistema. No, pero están están fuera en del blanco, sistema. están en no, blanco. no están en blanco, ojalá estuvieran en blanco. Bueno, No, mucho no, se ha no es cierto. blanqueado. Mirá la estadística del Banco Central o Mucho mirá... se blanqueó. No, pero la INDEC. estadística, el Banco Central tiene formas de calcular qué plata salió del sistema. ¿Y el INDEC? En los 400, y el dato INDEC del lo INDEC, mismo. ¿vos crees que no es verdad? Exactamente lo mismo. No digo que no es verdad. Yo no lo disputo ese dato. Porque hay gente que declaramos lo que tenemos. No, es gente que no declara. La gente que Eso declara... es mucho más de 400.000 millones. No, esos son los 400.000 millones. La gente que declara, el dinero declarado es el dinero que está dentro del sistema. Pero pará, vos podés Porque declarar el dinero y que no esté dentro del sistema. Sí. Claro, Vos vos podés podés declarar dinero y tener una heladera a tu casa. Supuesto, tenés en la por caja de supuesto. seguridad. Sí, absolutamente. La mayor parte del dinero de las Y en cajas de el blanqueo seguridad... pasó. Ahora, me quedo pensando no esto. estaba declarado. No alcanzó el blanqueo, no alcanzó las nuevas partidas del fondo. El blanqueo ¿No alcanzó la cosecha, que fue bastante bueno o no? Pero pará, el blanqueo alcanzó y sobró el año pasado cuando se hizo. Alcanzó para estabilizar la economía, alcanzó para bajar el precio del dólar, alcanzó para que el riesgo país cayera a 560 puntos. Pero ya está, ya pasó el blanqueo. Ahora, ¿vos qué tenés que hacer? Bueno, tendría que haber sido coherente en la política monetaria. El gobierno no tuvo coherencia en la política monetaria. ¿Qué le pidió el Fondo Monetario al gobierno cuando firmó el acuerdo en marzo? ¿Qué le dijo? Tenés que comprar dólares para fortalecer la reserva. Todos los economistas que pasaron por acá dijeron esto Lo que estás mismo, diciendo vos. ¿Qué tenía que hacer? no se compraron Comprar reservas 25 cuando debieron millones de dólares comprarse. por día. ¿Y por qué no se compraron? Porque vos si comprás 25 millones todos los días, el dólar iba a ir subiendo. El gobierno en enero, ¿qué foto vio el gobierno en enero? Dijo, con un dólar de 1.100, yo arraso en las elecciones. No quiero que el dólar se mueva de 1.100. Si el gobierno empezaba a comprar sistemáticamente dólares, el dólar no iba a ser 1.100. Iba a ser tal vez 1.400, 1.500, iba a ser ese. Pero iba a ser porque el gobierno lo iba a poner acumulando reservas pero ahí. es un 1.500 más Exacto. sano. No iba a ser el O sea, resultado ahora de está una en corrida. 1.500 sin haber acumulado la Nada de reserva. Eso digo. Ahora, Exactamente. antes analizamos algo que lo hemos charlado incluso con Enrique, vos lo dijiste, se enfrió la economía, 7 meses de enfriamiento de la economía. Esto, insisto, para la gente que nos ve al mediodía, insisto mucho, pienso mucho en los comerciantes, en las pymes, Claro. en ese volumen de gente que a veces es olvidada por los políticos y por los académicos, pero ¿cuántos puestos de laburo dan? Pymes, comercio, etcétera, etcétera. ¿Por qué se enfrió la economía y qué debiera hacer el gobierno para que se vuelva a calentar un poquitito? Porque la economía para crecer necesita inversión. Y para invertir necesita confianza. Nadie va a invertir en un contexto en el cual hay desconfianza. El gobierno... ¿Esto le pasa a un comerciante también? Absolutamente. ¿Qué hace el comerciante? Dice, Entonces, no meto la mano en el bolso para estoquearme, no hago nada de eso. Absolutamente. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Bueno, que el gobierno empezó a perder la confianza de enero, febrero para acá. Fíjate que hubo una primera turbulencia en torno de la salida del cepo. El gobierno, se le filtró al gobierno la información de que estaba negociando con el Fondo Monetario Internacional la salida del cepo. Adelantarlo. En febrero empezó a acelerar, acordate, empezó a acelerar el dólar paralelo, empezó a moverse todo porque todo el mundo dijo, sale del cepo, es inminente la salida del cepo. 1 de marzo el presidente abre sesiones en el Congreso, anuncia la salida del cepo, ¿te acordás? Sí. Y el acuerdo con el fondo. Sí, sí. 1 de marzo pasó esto. Anunció el acuerdo con el fondo. Ahí hubo la primera turbulencia y un poco se aceleró la inflación, no mucho. Por suerte la salida del cepo no produjo lo que algunos decían, 10% de inflación, no pasó eso. Pero la inflación que venía bajando del 2% empezó a subir de vuelta. Y entonces los salarios reales empezaron a perder. Salarios reales que ya venían negociándose, Sí. los aumentos de paritarias de 1% mensual. Claro, los salarios empezaron a perder. Luego empezó a subir la tasa de interés el gobierno y aniquiló, subiendo las tasas de interés, el otro motor de la recuperación de la actividad económica, que era el crédito. Entonces, por eso se frenó la actividad económica, porque los motores de recuperación de la actividad los apagaron a todos. Fenómeno. Las causas del fenómeno tienen Absolutamente. que ver con ideas fuerza y maneras de concebir la economía, concebir la política, concebir la concertación de todo. Y esos errores son los que llevan a epifenómenos como son todos estos que estamos describiendo. En el fondo lo que hay es la idea de un sistema político que no funciona. Vamos a meter presos a los opositores, los vamos a eliminar del mercado, los vamos a decomisar y cuando no estén vamos a empezar a crecer y entonces a crecer eso y no van a estar más. Eso no funcionó. El caso del peronismo Igual, es un movimiento que está por cumplir 80 que la años. y que la sigue corrupción ganando sea condenada elecciones. igual es deseable, parte del Enrique. No sistema, sé es si parte soluciona todos los fundamental del problemas, pero... sistema. Nadie puede pensar una democracia donde elimina al partido mayoritario, lo hace desaparecer
y entonces miramos para otro lado. ¿Hay que seguir hablando de kirchnerismo o hay que empezar a hablar de peronismo? Lo podemos dejar acá Es el espacio peronista que tiene una parte kirchnerista, pero tiene muchísima Me parece parte. una Entre otros discusión re 23 interesante provincias que esa. no son kirchneristas. Ahí volvemos a ese punto. Ahí volvemos a esa idea y Vamos a la a Casa idea Rosada. de qué hacemos con los opositores cuando delinquen, porque si no, está bien. Dime qué gobierno tienes y qué oposición tienes y te diré qué gobierno tienes. Si no tienes oposición seria, integrada, no tienes un gobierno. Tienes una inestabilidad absoluta. Bueno, hacemos un punto ahí. A Sí. Casa de Gobierno con Estela Gárnica, nuestra colega acreditada de A24com, que generalmente hace unos análisis muy buenos los fines de semana. No se los pierdan. Estela, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? A ver si la tengo. ¿Cómo Estela. estás, Facu? ¿Cómo Ahí está. están, equipo? Ahí te escuchamos. ¿Cuál es el clima ahí Muy en la bien. Rosada? Contanos. Bueno, el presidente Olivos en este momento muy dedicado, concentrado en campaña electoral. Tenemos que tiene previsto reunir a unos 48 candidatos a diputados y senadores nacionales de la Libertad Avanza y guiados en distintas provincias. La verdad es que la estamos ¿para qué? recibiendo Para mal. bajar la línea de lo que va a ser. Espera, Estela, porque te entras un poco entrecortada. Vamos a recuperarla a Estela con la señal. Está dentro de la Rosada. Hoy la Rosada no recibió al presidente, el presidente no fue a la Rosada. Venía yendo en forma consecutiva varios días desde la derrota electoral. Hoy atiende en Olivos, doble cumbre en Olivos, como contaba Leo Godoy. La primera reunión pareciera tener más que ver con una cuestión de estrategia comunicación, comunicacional. influencer, sí, La y la segunda es la segunda, mesa, los de la candidatos. provincia de Buenos Aires. La mesa claro. de la Pero es provincia. típico esa reunión donde están todos los comunicólogos y todos los expertos del comité de campaña, menos el candidato. Entonces, todo lo que hay que hacer y el candidato no está, ni se lo espera. A ver, a la espera de Estela Gárnica, Sí, vamos a la... Espera, ahí tiene que Expert tienen que esperar. Sí, Sí, pero- claro, pero Expert anda un poco desaparecido en sabe. acción. Estará ¿Dónde andará arrepentido. Expert? ¿Dónde No, estará no Expert? creo. Bueno, esto es impactante, Martín. Tiene que ver con los paneles de acciones. Por un lado, el panel de acciones líderes. Bueno, la caída de YPF son casi 5,5 puntos. Pampa Energía, 4,5 puntos. Estoy buscando las mayores, Sí, ¿no? Galicia también para abajo, casi 6 puntos y pico. Sí, 5,52 es. 6,52. Ah, me parece. 6,52, qué Bueno, mal todo que rojo, veo. los bonos lo mismo. Todo en rojo, igual los bonos, también en el panel general, y son caídas importantes, creo, si no me falla la memoria, porque lo veníamos analizando con Horacio Riggi, son las caídas más importantes desde el jueves de la semana pasada para acá, por lo menos. Sí. Esto ¿cómo se lee, Martín? Bonos en pesos, caídas, el AL30 460, bonos dolarizados AL30 595, casi 6 puntos. ¿Qué lectura se hace? Y también, ¿sabés cuál es la pregunta que se me ocurre? ¿Por qué hoy? ¿Por qué hoy? El presidente habló el lunes en cadena nacional, Claro, el ¿qué resultado pasó electoral entre eso y adverso hoy? fue el domingo de la otra semana. ¿Por Sí. qué hoy? Porque yo creo que el gobierno tuvo un resultado electoral adverso, pero lo que está derrumbando los mercados es lo que hizo el gobierno con ese resultado electoral. Es decir, el resultado electoral ajustó, como decís vos, el lunes 8. El lunes 8 el mercado ya sabía que el resultado electoral había sido malo y corrigió sus expectativas respecto a lo que venía pensando. Vos que decís iba a algo ocurrir. así, Martín, como Pero- que el resultado fue malo, pero Claro, lo más que malo dice- fue la es como- reacción. Es como en el fútbol, exactamente. Vos te comés un gol tonto cada tanto. Eso no, vos podés salir campeón igual. Lo que determina si vos tenés pasta de Eso campeón me o no da es lo que esperanza, hacés, me da esperanza vos. para el partido contra Palmeiras. Absolutamente, lo que no- hacés vos cuando te comiste el gol tonto. Lo dijo Ruggeri, esto no lo estoy inventando Sí, yo. sí. Es decir, cualquiera puede comerse un gol tonto. La clave central es que hacés vos con el resultado adverso. Y el gobierno lo que está demostrando es discapacidad, estoy eligiendo a propósito la palabra, discapacidad para reaccionar ante resultados adversos, ante resultados de la política, ante resultados de la economía adversos. Y el mercado está tomando esa medida. ¿Cómo reacciona el gobierno ante los resultados adversos? Y eso es lo que está... Pero ¿qué está debiera castigando. haber tenido que hacer? A ver, te formulé mal la pregunta. ¿Qué debiera, ¿Qué tendría que haber hecho? ¿qué debiera haber son, tenido? a ver, Claro, ¿qué debería haber hecho? Otra vez, ¿no? Eso va en la estrategia del propio gobierno. Uno dice muchas veces... ¿Le hubieras dado la reunión a Kicillof vos? A Kicillof no. Yo hubiera tratado de reconstruir, me hubiera juntado con la gente, con la oposición constructiva, con la cual pude avanzar en la ley bases, con la cual pude avanzar con los gobernadores, con los cuales tengo alguna Bueno, se instancia. juntó. No Kicillof justamente, sino con los gobernadores que tengo Pero chance se juntó Martín de con avanzar. Cornejo, con Esdero, Bueno, hubo fotos del gobierno. Una parte, se juntó con una parte, entonces empezó a tratar de reconstruir eso. Eso me parece correcto por parte del gobierno. Ahora,
vos tenés que reconstruirte políticamente. Luego está la discusión más para Enrique, si debió o no debió haber relanzado el gabinete, si debió o no debió haber mostrado un cambio de rumbo, un cambio en la política económica, que, insisto, la política económica luce errática. En el gobierno luce errática. No es que el gobierno, esto es muy importante, no es que el gobierno siga haciendo lo mismo y dice yo no muevo el volante, yo no cambio. El gobierno está a los volantazos desde por lo menos marzo de este año, pega un volantazo para un lado, pega un volantazo para otro lado, vuelve a pegar un volantazo. Esa inestabilidad, si el gobierno hubiera avanzado, acelerado en la negociación del presupuesto ahora con los gobernadores y hubiera acelerado en la independencia del Banco Central, esas dos medidas estarían haciendo colapsar el riesgo país ahora. Probamos con Estela Garnica un minutito allí en Casa Rosada a ver cuál es el clima. Hoy no está el presidente, allí está en Olivos. Estela, ahora te recuperamos y te escuchamos bien. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Facu? Bueno, ahora sí, no funciona muy bien el wifi acá en la sala de periodistas, parece. Todo un síntoma también. Un síntoma de época. Te cuento, bueno, mientras Milei está reunido con candidatos a diputados y senadores nacionales, acá en Casa Rosada volvieron las conferencias de Adorni. Manuel Adorni habló, pero aceptó apenas 2 preguntas, nada más, y así que no le pudimos preguntar mucho sobre el tema económico. Pero otras fuentes del gobierno pudimos consultarlo sobre la situación del dólar, sobre esta disparada del riesgo país, de esta turbulencia política. ¿Y qué nos dicen, Facu? Bueno, los gobernadores, nosotros mostramos diálogo y así nos respondieron, rechazando los vetos del presidente. De ahora en más no negociamos ninguna ley más, esperamos hasta las elecciones de octubre que vamos a ganar y después volveremos. Los esperamos en octubre. Esa es la respuesta. O sea, hablamos, nos vemos política. en octubre. Ahora, si alguien se quiere engañar y pensar que van a recomponer esta posición, van a pensar, no, han decidido no hacer, arremeter, entre pasar por la puerta que está entreabierta y atravesar el blindex a cabezazos, eligieron atravesar el blindex a cabezazos. Y eso te lastima. Bueno, es posible que se lastimen. Sí. Es posible. Ahora, Estela Vos sabés que, mirá la ironía, perdón, la ironía del destino, lo que me estás diciendo del blindex. Hoy, a la mañana, se explotó la puerta de blindex de ingreso a Balcarce 50. Enrique, Enrique. Tengo 40 años de política y he visto estallar muchos blindex a cabezazos. Pero perdón, a ver, Estela, el dato es que estalló y la puerta de todo tipo. Pero es una puerta de vidrio. No es una metáfora que uso, no es. Eso ocurre. Van a intentar atravesar el blindex, saldrán ensangrentados y después le echarán la culpa al peronismo, por supuesto, o a alguien. Antes se le echaba la culpa a Alfonsín, hace muchos años. Sí, ¿no es cierto? Y antes a la Sinarquía Internacional. Era comunista, o la Sinarquía Internacional. Sí, ¿te acordás? Pero ¿qué pasó con el blindex? ¿Qué pasó? ¿Alguien se lo llevó puesto o fue esas cosas del viento y la diferencia de temperaturas? La diferencia de temperatura entre la que hay afuera y adentro del salón, donde el hall central, por donde entramos todas las visitas, exacto, provocó la explosión del vidrio. Es una puerta que incluso instalaron meses que tiene ese vidrio nuevo. Que era más transparente que los otros. Y no bueno, hubo lastimados, Estela. Muchas veces se rompen los blindes. No, ningún lastimado, ningún problema grave. Bueno, solo una anécdota. Impactados por esta metáfora que nos traes. Danos un segundito, porque queremos compartir con vos, con Martín y con Enrique, justamente parte de lo que fue la conferencia de prensa de Manuel Adorni, donde no aceptó más que un par de preguntas, y en este caso habla de las equivalencias después de lo que fue ayer el rechazo de los vetos presidenciales. Debería, o es el equivalente a suspender el presupuesto total del Poder Legislativo por 4 meses. Hay que ver si los diputados y senadores están dispuestos a renunciar a su sueldo durante este tiempo, durante 4 meses, para financiar esta ley que propusieron rechazando el veto el día de ayer una de las cámaras. Otra forma de financiarlo, por ejemplo, también es aumentar el impuesto al valor agregado del 21 al 24% por 45 días. Bueno, habría que ver cómo le explican a la sociedad que la irresponsabilidad la financiamos o se financia con
mayores impuestos a la gente. Por ejemplo, equivale a suspender todos los planes sociales por 3 meses para poder financiar la ley, o suspender todos los subsidios energéticos por 4 meses. También podemos suspender, o es el equivalente a suspender, si uno tuviese la posibilidad, el presupuesto total del Poder Judicial por 5 años, o suspender el total de los subsidios al transporte por 1 año y 6 meses. La verdad... Imagínese lo que piensa un inversor cuando escucha a la Casa de Gobierno decir eso. ¿Qué puede pensar? Estamos ahí en un naufragio. Es una provocación. ¿Por qué aceleran, Martín? ¿Por qué esto? Yo creo que el ajuste fiscal que el gobierno dice que hizo son 15 puntos del PBI. No, pero son así. 15 puntos del PBI. Lo que corrigió el Congreso ayer es 0,2 del PBI. O sea, te lo pongo en dimensión para que entienda la magnitud del ajuste. Sí. ¿Cuánto había sido el ajuste de las universidades que había hecho el gobierno? Sí. Para ajustar era equivalente a cerrar las universidades por 3 meses. ¿Cuánto le cuesta al gobierno? ¿Dónde puede echar mano el gobierno para corregir esto? Mirá, la corrección que hizo ayer el Congreso es la mitad del beneficio fiscal del IVA que tiene Tierra del Fuego hace 50 años. Y eso es el gobierno intocable. podría avanzar, claro, pero porque algunas de las empresas que están recibiendo esos beneficios en Tierra del Fuego financiaron la campaña del gobierno. Entonces, cuando buena parte de la oposición le planteamos, avancemos sobre los gastos fiscales, terminemos con los beneficios que tienen algunos sectores económicos de la Argentina que pagan menos impuestos del resto y nadie sabe por qué. Terminemos con los beneficios fiscales. No, eso no se toca. Esa es la casta que no se toca. Pero la casta de paradoja- los negocios de los amigos no se toca. La paradoja es, la casta de negocio de los amigos no se toca y que se aprovecha esta oportunidad para una chicana al Congreso de la Nación. Por eso yo digo, ¿por qué aceleran? Digo, volvemos a la metáfora del blindex. Sí. Que Sí, creo me que parece- Enrique va a escribir la tesis del blindex, ¿no? Sí. No, podría explicar muchas veces, estoy en muchos países trabajando, y eso es típico, está terminando, vamos a decir, un modelo y tiene que venir otro. La Constitución nuestra tiene afortunadamente los mecanismos. Podría el presidente llamar a un nuevo gobierno, no necesariamente con la oposición, con otra visión de los problemas, convocar a todas las fuerzas políticas e intentar proponer una salida. No son tantas las dificultades, son conocidas. Ahí vamos a lo que nos decía Rosendo Fraga. Un presidente, un líder político cambia de todo menos de personalidad. Así que ahora lo discutimos, pero escuchamos Es que eso es lo que tenemos que debatir. El presidente no puede tener ese papel impresionante en el cual puede definir si vamos a enfrentarnos o no a las Naciones Unidas, si vamos a salir o no de la Organización Mundial de la Salud, si vamos a subir o no a escalar una guerra internacional. Esas cosas no las pueden decidir los presidentes, está fuera de su competencia. Sí, hay que ver si esta es la administración para pedir un gobierno de concertación. Escuchamos la segunda parte de Adorni. A ver. En la marcha de ayer se alinearon todos, absolutamente todos, los enemigos del progreso. La CGT, la CTA, ATE, Kicillof, la izquierda, kirchneristas disfrazados de otros partidos políticos e incluso abanderados de Palestina. Este gobierno propuso actualizar en términos reales el presupuesto 2026 en educación en un 8% en términos reales, o sea, por encima de la inflación, por alguna confusión que generó en algún ministro provincial el tema del término real y las cuestiones nominales. Las jubilaciones un 5%, las pensiones un 5%, universidades un 8%. Bueno, ahí está. Enumera los enemigos del progreso. Esa es lo que cierra, el cierre es la propuesta del presupuesto hacia el año que viene. Sí. Lo que se votó ayer solamente es 2025. Claro, y la son los meses que quedan del 2025. Nadie discute la recomposición, Martín. No, por eso, es decir, esa discusión está bien lo que dice el vocero, pero eso es recién para la discusión que se abre el miércoles en el Congreso respecto de cuál va a ser el presupuesto del año que viene. Lo que votó el Congreso ayer fue el presupuesto de las universidades del resto de estos meses. ¿Qué te parece el presupuesto planteado por el gobierno? Me parece, entre comillas, positivo que el gobierno no se plante en una posición extrema y plantee cierta recomposición real de algunas partidas que son importantes. Luego, lo que trabó la discusión del presupuesto del año pasado, en realidad este año, a principios de este año y fines del año pasado,
fue que el gobierno quería disponer de cualquier excedente de la recaudación de manera discrecional. Y el Congreso lo que le decía era, No. estamos de acuerdo en el equilibrio fiscal, estamos de acuerdo en que no haya déficit, si mejora la recaudación por arriba de lo que vos pensás, che, recompongámosle a los jubilados, que los ajustaron un montón, che, recompongámosle a las universidades, che, recompongamos a los sectores que le ajustaron mucho. El gobierno no quería hacer esas recomposiciones. Entonces esa va a ser la traba de vuelta ahora. Claro. La despedimos a Estela Gárnica, que Sí, está. sí. Estela, tu última mirada de Rosada, más allá del blindex que explotó, bueno, ¿qué clima se vive allí? Bueno, justamente esto que estaban comentando de cómo se llega a las elecciones de octubre, ¿no? El gobierno está centrado en el 26 y que los aumentos los van a dar recién el año que viene. Con respecto a las leyes que sostuvo diputados, tanto de financiamiento universitario como discapacidad, como Emergencia pediátrica. los ATN, exactamente, la emergencia en el Garrahan, pediátrica, no van a dar aumentos, no tienen pensados nuevos anuncios económicos de acá a diciembre. Bien. Así que dicen que la crisis económica, de que no llega a fin de mes, tanto empleados estatales, de salud, de educación y de todos los rubros en general, no va a afectar en el resultado electoral y Bien. están confiados en que van a ganar las elecciones de octubre porque la gente va a votar Bueno, ahí el no moverse 1 milímetro del modelo económico. Bien. te despedimos Estela, porque te escuchamos muy gracias. mal, Estela. Gracias por la comunicación.